Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las técnicas de integración, donde vamos a seguir viendo el método de integración por sustitución U. Ya lo conocemos, pero vamos a sacarle más provecho de lo que conocemos hasta ahora. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues tenemos esta integral. Recordad que si tenemos esta integral de aquí, aquí tenemos x al cuadrado más 1, todo ello elevado a un medio, aquí el diferencial de x. ¿Cómo obtenemos la integral? Ya sabemos que si hacemos que u sea igual a x al cuadrado más 1, como aquí tenemos x al cuadrado y tenemos que obtener su derivada, ya sabemos que la derivada va a tener la variable x, y para que se vea, ya sabemos que de u es igual a 2x por el diferencial de x. Y eso es lo que tenemos aquí realmente. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución vamos a obtener el resultado. Pero ¿qué nos pasa con esta integral de aquí? Bueno, pues que si hacemos directamente que u sea esta función, 2x más 1, a simple vista ya sabemos que cuando obtengamos la derivada de esta función, la derivada no va a tener ninguna variable. Y para que se vea, ya vemos que de u es igual a 2 por el diferencial de x. Y aquí tenemos x al cuadrado. ¿Cómo le podemos dar solución empleando el método de sustitución u? Bueno, pues recordar lo siguiente, que el diferencial de u lo empleamos para relacionar el diferencial de u con el diferencial de x. Bueno, pues aquí tenemos la relación de u con x. Si u es igual a esta función, despejando para x, vamos a representar x en términos de u. Bueno, pues para que se termine de entender, vamos a realizar un par de ejercicios. Nuevamente tenemos esta integral de aquí y vamos a hacer que u sea esta función, que a simple vista ya sabemos que su derivada no contiene la variable x. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos u es igual a 2x más 1 y su derivada ya vemos que es 2 por el diferencial de x. Despejando para el diferencial de x, que es lo que tenemos aquí, en teoría tendríamos x al cuadrado por el diferencial de x, pero vamos a despejar para el diferencial de x, ya vemos que obtenemos lo siguiente, que el diferencial de x es igual a un medio por el diferencial de u. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido prácticamente esto que veis aquí. Aquí sí que tenemos u y el diferencial de u, pero aquí seguimos teniendo la variable x. ¿Cómo sustituimos esta variable x por u? Bueno, pues recordar lo siguiente, que el diferencial de u relaciona el diferencial de u con el diferencial de x, por eso podemos realizar la correspondiente sustitución. Bueno, pues ya vemos que u está relacionado con x de esta manera, haciendo que u sea igual a esta función. Despejando para x vamos a obtener x en términos de u. Bueno, pues para que se termine de entender, hacemos que u sea igual a esta función y despejando para la x, porque aquí tenemos x al cuadrado, bueno, pues despejando para la x, ya vemos que obtenemos esta nueva función representada con la variable u. Bueno, pues si queremos obtener la derivada de x, simplemente derivando esta función, ya vemos que obtenemos el diferencial de x es igual a un medio del diferencial de u, lo que habíamos obtenido aquí arriba. Aquí simplemente estamos empleando u y estamos diferenciando con respecto a x. Y aquí estamos con x y estamos diferenciando con respecto a u, pero ya vemos que obtenemos lo mismo. ¿Hemos terminado? No, porque aquí recordad que tenemos x al cuadrado y tenemos que hacer la correspondiente sustitución con u. Bueno, pues si x es igual a esta función, elevando esta función al cuadrado, tenemos x al cuadrado. Aquí lo tenemos, bueno, pues tenemos un medio al cuadrado que es igual a un cuarto. Y expandiendo este binomio obtenemos esta función de aquí. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado con las sustituciones, y para que se vea con colores, aquí tenemos la correspondiente sustitución para x al cuadrado, es lo que habíamos obtenido aquí. Aquí tenemos la correspondiente sustitución para 2x más 1, ya vemos que es igual a 1 elevado a un medio. Y por último, aquí tenemos la correspondiente sustitución para el diferencial de x. Entonces recordad lo siguiente, que para relacionar esta x con u, tenemos que emplear esta función de aquí. Hemos escogido que u sea igual a 2x más 1, bueno, pues despejando para x, ya tenemos x en términos de u, y necesitamos x al cuadrado en términos de u. Elevando esta parte al cuadrado, esta también de aquí, ya vemos que x al cuadrado es igual a esta función. Aquí simplemente se ha expandido el binomio y se ha multiplicado un medio por un medio. Bueno, pues como digo, realizando las correspondientes sustituciones, llegamos a esta integral de aquí. Ahora sí que sabemos cómo darle solución. Y para ello multiplicamos las constantes y las retiramos de la integral, y luego ya sabemos que esta u elevada a un medio multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Recordar la tabla donde tenemos las fórmulas de integración. Bueno, pues estamos con esto de aquí. Ya sabemos que si n no es igual a menos 1, tenemos que emplear esta fórmula. Bueno, pues empleando esa fórmula llegamos a esto que veis aquí.
Realizando las correspondientes sumas obtenemos este resultado y ya sabemos que este denominador lo podemos pasar aquí multiplicando cambiando el denominador por el numerador. Bueno, pues llegamos a este resultado. Y por último, realizando esta multiplicación, bueno, pues llegamos a esto de aquí. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que u la tenemos que sustituir por 2x más 1. Al realizar la correspondiente sustitución, obtenemos el resultado. Y recordar que para comprobarlo, simplemente obteniendo la derivada de esta función, ya vais a ver que vais a llegar a x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x más 1. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Elegir muy bien cuál es la función que va a representarse por u. Antes habíamos dicho que u es igual a 2x más 1, pero ¿qué pasa si hacemos que u sea igual a la raíz cuadrada de 2x más 1? Recordad la siguiente norma, que cuando tengamos una potencia de funciones, tenemos que hacer que u sea igual a esa función o potencia de funciones. Bueno, pues vamos a hacer que u sea igual a la raíz cuadrada de 2x más 1. Si hacemos que u sea igual a la raíz cuadrada de 2x más 1, bueno, pues despejando para x, porque recordar que tenemos que obtener x al cuadrado, despejando para x, ya vemos que obtenemos esto de aquí, elevándolo al cuadrado, obtenemos este resultado. ¿Y cuál es la derivada de x? Obteniendo la derivada de esta función con respecto a u, ya vemos que el diferencial de x es igual a u por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos la raíz cuadrada de 2x más 1 y aquí tenemos el diferencial de x, que ya veo que me falta la u. Bueno, pues voy a ponerlo rápidamente. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí después de realizar la correspondiente sustitución y realizando esta multiplicación obtenemos este integrando. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral y tenemos que hacer la correspondiente multiplicación de que este término multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues una vez que realizamos la correspondiente multiplicación, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como n no es igual a menos 1, ya sabemos que tenemos por un lado n más 1 y aquí tenemos n más 1. Este es el exponente y este es el denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, realizando estas multiplicaciones, es decir, estas fracciones por estas fracciones que tenemos aquí, llegamos a esto. Y aparentemente hemos obtenido lo mismo, porque aquí tenemos las mismas fracciones, si os fijáis, y aquí tenemos 7, 5 y 3. ¿Qué habíamos obtenido antes? Bueno, pues habíamos obtenido, como digo, las mismas fracciones, pero ¿qué nos pasa con los exponentes? Aquí tenemos 7 medios, en el otro lado habíamos obtenido 7, aquí tenemos 5 medios, en el otro habíamos obtenido 5, y aquí obtenemos 3 medios donde habíamos obtenido 3. Pero recordar lo siguiente, que ahora estamos haciendo que u sea igual a la raíz cuadrada de 2x más 1, o lo que es lo mismo, 2x más 1, y todo ello elevado a un medio. Bueno, pues si realizamos la correspondiente sustitución con lo que acabamos de obtener, vamos a llegar al mismo resultado, y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Recordad que si u es igual a 2x más 1 elevado a un medio, realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues como digo, obtenemos el mismo resultado. Tendríamos por un lado 2x más 1, y aquí tendríamos 7 medios. Para el siguiente tendríamos un décimo por 2x más 1 por 5 medios. Y por último tendríamos un doceavo por 2x más 1 por 3 medios. Y por último, la constante. Bueno, pues ya vemos que obtenemos el mismo resultado. Simplemente que antes habíamos hecho que u sea igual a 2x más 1. Y ahora hemos hecho que u sea igual a la raíz cuadrada de 2x más 1. Ya hemos visto que llegamos al mismo resultado. Bueno, pues recordar que cuando tengamos una potencia de funciones, tenemos que hacer que u sea igual a esa función o a esa potencia de funciones. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Y aparentemente parece que tuviéramos 1 entre a al cuadrado más u al cuadrado, pero ya vemos que aquí no lo tenemos. Aquí sí tenemos 1 al cuadrado porque es igual a 1, pero aquí no tenemos u al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como aquí tenemos la potencia de funciones, la raíz cuadrada de x, bueno, pues vamos a hacer que u sea igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues haciendo que u sea igual a la raíz cuadrada de x, aquí tenemos su derivada. Ya vemos que la derivada es igual a 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x, pero recordad que la raíz cuadrada de x es igual a u. Realizando la correspondiente sustitución y despejando para dx, que eso es lo que tenemos aquí realmente, ya vemos que dx es igual a 2 por u
por el diferencial de u. Y para que se vea mejor, si nosotros despejamos aquí para la x, que ya sabemos cómo hacerlo, tenemos u al cuadrado es igual a x. Bueno, pues el diferencial de x ya vemos que es igual a 2 por u por el diferencial de u, lo que acabamos de obtener. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a este integrando. Aquí tenemos de x y aquí tenemos la raíz cuadrada de u. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente sustitución realizando la multiplicación. Ya vemos que obtenemos este integrando. ¿Cómo le damos solución? Aparentemente es como si tuviésemos lo siguiente: 2u por, y aquí tuviésemos 1 más u elevado a menos 1. Como n es igual a menos 1, tendríamos que emplear esta ecuación de aquí. Pero eso no lo podemos hacer porque eso solo nos sirve si tuviésemos lo siguiente: 1 más u elevado a menos 1, pero ya vemos que tenemos por 2u. Es decir, que si obtenemos esta derivada, ya sabemos que no va a tener la variable u, sino que va a tener una constante. Y aquí tenemos la variable u. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues aquí tenemos una función con grado 1 y aquí tenemos en el denominador otra función con el mismo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que las podemos dividir empleando la división larga. Bueno, pues si empleamos la división larga, para aquellos que no os acordéis muy bien, recordar que tenemos que dividir este primer término por este primer término y obtenemos 2, y a partir de ahí realizamos la multiplicación. Tenemos 2 por u es igual a 2u, 2 por 1 es igual a 2, realizando la resta vemos que obtenemos como resto es igual a menos 2, o residuo, y ya vemos que el cociente de la división es igual a 2. ¿Cómo lo representamos cuando tenemos un residuo? Bueno, pues se representa de esta manera. Aquí tenemos el cociente más esta fracción donde tenemos el residuo, el resto, y aquí tenemos el divisor. Bueno, pues representando este cociente que veis aquí, este de aquí, como digo, de esa manera, que tenemos el cociente y luego tenemos el residuo entre el divisor, bueno, pues llegamos a este integrando. Y a partir de este integrando ya sabemos cómo darle solución, es decir, tenemos estas dos integrales. Bueno, pues para la primera, como tenemos una constante, ya sabemos que tenemos que emplear esta de aquí, es decir, que tenemos u, y voy a poner la constante. Y para esta de aquí, ahora sí que tenemos lo siguiente: 2 por u más u elevado a menos 1. Y ya sabemos que tenemos que emplear esta de aquí porque n es igual a menos 1. Bueno, pues como digo, tenemos que obtener el logaritmo natural de u más la constante. Bueno, pues aquí simplemente paso este denominador al numerador para que se vea mejor. Y una vez que tenemos esto de aquí, ya sabemos cómo darle solución empleando el logaritmo natural de 1 más u. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que tenemos que sustituir las u por la raíz cuadrada de x. Realizando la correspondiente sustitución, llegamos a este resultado. Y para comprobarlo, recordad que si hacéis la derivada de esta función, vais a obtener 1 entre 1 más la raíz cuadrada de x. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los integrandos que contienen una expresión cuadrática. Hasta la siguiente.